El corazón o Ib. Hola a todos, amigos de la historia. Hoy viajamos hacia el rincón más íntimo y contradictorio de la anatomía espiritual egipcia, el corazón, conocido como el Ib. Mientras que nuestra ciencia moderna sitúa la conciencia en el cerebro, para los egipcios el pecho era el verdadero sagrario donde residían la inteligencia, la voluntad y el registro moral de toda una vida. Nos adentraremos en el misterio de este órgano, que era la pieza clave en el juicio de los dioses, revelando una compleja doble ética donde la virtud debía protegerse con el poder del engaño mágico. Para los antiguos egipcios, el cerebro era un órgano secundario, cuya función biológica consideraban irrelevante para la vida eterna. Durante el proceso de momificación, mientras se ponía un cuidado extremo en preservar el cuerpo, el cerebro era extraído a través de las fosas nasales y desechado sin miramientos. Esta práctica subraya una convicción profunda, la capacidad de razonar, recordar y sentir no emanaba de la cabeza, sino del latido constante que habitaba en el centro del pecho. El Ib era definido como el trono de la inteligencia y el motor de toda actividad corporal. Según los textos médicos, de este órgano partían conductos que distribuían no solo la sangre, sino también el conocimiento y los mensajes del espíritu a cada rincón de la anatomía humana. Por ello, cuando un médico egipcio examinaba a un paciente, creía estar entrando en contacto directo con las órdenes y sentimientos que el corazón enviaba a los miembros. Esta primacía del corazón explica por qué los egipcios consideraban que el pensamiento era un acto emocional y moral, no solo un proceso lógico. Pensar era, en esencia, sentir con el corazón, y por ello la sabiduría no se alcanzaba acumulando datos, sino cultivando un Ib que estuviera en armonía con el orden cósmico de la Ma'at. El corazón era el guía silencioso que dictaba las acciones y el que en última instancia definía la calidad humana de cada individuo frente a la eternidad. Los antiguos egipcios creían que el corazón poseía una memoria propia que no dependía de la voluntad del individuo para recordar u olvidar. A diferencia de su mente racional, que podía distorsionar el pasado, el Ib funcionaba como un archivo sagrado, donde se grababa cada infracción contra la justicia o cada acto de bondad realizado. Esta conciencia orgánica era la que permitía al difunto comparecer ante los dioses, con su biografía escrita en su propio pecho. Durante la vida terrenal se exhortaba a los hombres a seguir a su corazón, lo que implicaba actuar de acuerdo con la sabiduría ética que el órgano dictaba. El hombre recto era aquel que mantenía su corazón en un estado de ligereza, evitando que las sombras de la injusticia lo volvieran pesado y difícil de justificar en el más allá. El corazón era la brújula moral infalible que indicaba el camino correcto frente a las tentaciones del caos o Isfet. Por esta razón, la educación se centraba en moldear el corazón a través de las enseñanzas o sebakti, que instruían sobre la honradez y el trato justo. Se enseñaba que un corazón bien educado era la mejor defensa contra el desorden, pues actuaba como un juez interno que nadie más podía ver ni engañar. El Ib era el único testigo que conocía los secretos que el individuo intentaba ocultar al mundo exterior, y ese era precisamente el origen del miedo al juicio.
El momento más dramático en la aventura del más allá era la psicostasia o el pesaje del corazón en la sala de las dos verdades. Ante un tribunal de 42 jueces divinos, el hip del difunto era colocado en uno de los platillos de una balanza monumental supervisada por el dios Anubis. En el platillo opuesto, los dioses situaban la pluma de la diosa Maat, que representaba la verdad absoluta y el equilibrio del universo. Durante este pesaje místico, el corazón debía equilibrarse perfectamente con la pluma. Si era más pesado debido al lastre de los pecados, el juicio se declaraba fallido. Este acto no era una simple formalidad, sino la auditoría final de una existencia humana, donde cada mentira o robo se manifestaba como un peso físico real que impedía la transfiguración. Si la balanza se desnivelaba, el individuo perdía su derecho a la eternidad y sufría la temible segunda muerte. Si el corazón y la pluma alcanzaban el equilibrio, el difunto era declarado Mahajeru, o justo de voz. En ese instante, el hip dejaba de ser una carga para convertirse en el pasaporte hacia los fértiles campos de Yaru. La balanza de Maat era un monumento espiritual que recordaba a todo egipcio que la inmortalidad se ganaba latido a latido, a través de la rectitud del carácter y la pureza de la intención. A pesar de su fe en la justicia de Maat, los egipcios sentían un temor muy humano, que su propio corazón, como ente independiente, les traicionara revelando verdades ocultas ante los jueces. Para evitar esta traición interna, idearon lo que los expertos llaman una maniobra técnica de carácter preventivo, el escarabajo del corazón. Este amuleto, colocado sobre el pecho de la momia, actuaba como una auténtica mordaza ritual, diseñada para silenciar los secretos del órgano. En la base del escarabajo se grababa el capítulo 30b del libro de los muertos, donde el difunto le ordenaba imperativamente a su propio corazón: no te levantes contra mí como testigo, no te me opongas en el tribunal. Esta práctica revela la doble ética egipcia. Por un lado, se proclamaba la pureza total, pero por otro, se utilizaba la magia para impedir que la verdad saliera a la luz. Era un seguro de vida para garantizar el éxito en la balanza, incluso si la conducta en vida no había sido impecable. La elección del escarabajo para esta función no era casual, pues este insecto representaba al dios Khepri y la capacidad de autocreación y renacimiento. Los egipcios observaron cómo el escarabajo pelotero empujaba su bola de estiércol, de la cual nacía vida de forma aparentemente espontánea, y la asociaron con el sol que renace cada mañana. Al vincular el corazón con este símbolo, buscaban que el órgano fuera purificado y regenerado mágicamente para el más allá. El escarabajo del corazón solía tallarse en piedras de tonos verdosos, como el feldespato o el basalto, colores que simbolizan la resurrección y la vida vegetal de Osiris. Esta tecnología de los amuletos proporcionaba al difunto la confianza necesaria para enfrentar la incertidumbre de la muerte. El objeto no era solo una joya, sino un dispositivo activo que transformaba un corazón potencialmente pecador en un testimonio de luz divina. De este modo, el escarabeo cerraba el círculo de la identidad egipcia, protegía al hip de la destrucción física y lo silenciaba ante la justicia divina. Gracias a este truco sagrado, el individuo podía reclamar su lugar entre las estrellas.
El escarabajo era en definitiva el aliado alquímico que permitía que la fragilidad humana encontrara un camino hacia la perfección eterna de los dioses. La importancia del corazón se remontaba al origen mismo del universo, según la teología menfita. Hay que recordar que los egipcios tenían numerosas teologías de cómo había sido creado el mundo. En este mito, dentro de la teología menfita, el dios creador Ta ideó el mundo primero en su corazón, antes de que su lengua pronunciara las palabras que lo hicieron realidad. Este concepto establece que el pensamiento cardíaco es la semilla de toda existencia, uniendo la inteligencia divina con la anatomía humana. Para el habitante del Nilo, poseer un Ib significaba compartir la misma herramienta creativa que el dios Demiurgo, el dios creador. Cada decisión ética o plan realizado en vida era una emulación del proceso divino que dio forma al río Nilo y a las estrellas imperecederas. El corazón era el puente que conectaba la percepción humana con el entendimiento cósmico, integrando al individuo en el flujo continuo de la creación. Por tanto, el misterio del Ib nos revela una civilización que entendió que el centro del universo no estaba en el espacio exterior, sino en el latido consciente de cada ser humano. Al final, vivir correctamente significaba cuidar ese sagrario interno para que, protegido por la magia y la rectitud, el corazón fuera lo suficientemente ligero como para volar hacia la luz eterna. La pluma de Maat y la mordaza del escarabajo son, juntas, el testimonio de la audacia y la pragmática esperanza del espíritu egipcio. El misterio del Ib nos ofrece una visión del ser humano donde la ética y la magia no son enemigas, sino aliadas en la lucha por la supervivencia eterna. Al comprender que el corazón era el guardián de la memoria y el responsable de nuestra identidad, pero que también necesitaba la protección de una mordaza mágica para superar sus propias debilidades, descubrimos la honestidad del pensamiento egipcio. Al final, el paisaje del corazón nos recuerda que la eternidad se construye a través de la tensión entre lo que somos y lo que aspiramos a ser, transformando cada latido en un paso firme hacia la luz de Ra, protegidos por el escudo sagrado del escarabajo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.